a buscar en nuestras Biblias, en nuestras Sagradas Escrituras, en el libro de los Romanos. Y quisiera que podamos prestar atención en esta hora. No sé cuánto tiempo pueda llevarnos terminar esta enseñanza de hoy, pero hoy quisimos, hermanos, continuar con esto porque nos vamos a enfocar en el trabajo, hermanos, del ministerio y de los talentos que hay en la iglesia. Y creemos en el nombre del Señor que hay ministerios y que hay talentos que Dios ha dado para la iglesia Betania. Romanos capítulo número 12, versículo número 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículo número 3 al 8. Y el tema de hoy es la administración ministerial en la iglesia. Romanos 12, 3 al 8. Decimos de la manera acostumbrada, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, unidos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar en este lugar. Te presento mi vida, Señor, porque sabemos y sé que sin ti nada soy, que sin la dirección de tu Santo Espíritu no puedo hacer nada. Ahora te pedimos esa dirección. Te pido para tu iglesia la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que tú derramas para ellos, para que en este día, Señor, hoy podamos salir de este lugar, pero enseñados y sobre todo con amplio conocimiento de las Escrituras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Decíamos que el tema de hoy es la administración ministerial, gloria al Señor, en la iglesia. Y esto es importante, amados hermanos, porque cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender que cuando Dios, hermano, edificó la iglesia, lo edificó con grandes propósitos. ¿Cuántos lo creen así? Cuando Dios, hermano, cuando el Señor edificó su iglesia, lo edificó con grandes propósitos. Y la iglesia de hoy, que somos nosotros, la Biblia dice, el cuerpo de Cristo, tiene que estar fundamentada en Cristo, pero con unas bases que puede llevarnos a realizar muchas cosas. ¿Y cuál es la base principal? La roca principal es Cristo. Y la base que nos llevará a realizar muchas cosas en la iglesia a través de Cristo es aquella palabra que contiene 4 letras
que aunque es pequeña en palabra, a muchos nos queda muy grande para alcanzarlo en nuestra vida personal. Y estamos hablando de la palabra amor. Es necesario tener esto en nuestra vida, porque a través de esta expresión, hermanos, a través del amor, es lo que nos va a ayudar a que la iglesia crezca, que la iglesia obedezca, que la iglesia le sirva a Dios con todo su corazón, pero con todo el amor personal hacia Dios y su obra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y como dicen por ahí, todos los que estamos aquí soñamos con tener una iglesia posible, una iglesia madura. Todos soñamos tener, hermanos, una iglesia la cual cumpla con los rodimientos, con los propósitos y con los requisitos que Dios desea que sea su amada iglesia. Si nos ponemos a pensar, diríamos que sería imposible. Acuérdense que como el lado humano, hay cosas que a nosotros se nos hace difíciles de obtener, difíciles de realizar, pero que sabemos que para Dios, hermanos, nada es imposible. Para nosotros siempre habrá algo que consideremos que es imposible lograrlo, que es imposible realizarlo, que es imposible, hermano, gloria al ser, hermanos, hacerlo. Pero para Dios siempre será posible. Aunque hayan problemas, aunque haya necesidades, hermanos, en cada uno de nosotros, o en las necesidades o problemas dentro de la congregación, aunque parezca que nos pueda llevar a pensar que es imposible lograr tener una iglesia como Dios desea que seamos, sabemos, hermanos, que la iglesia es la obra de Dios, y es la obra y el fruto de sus manos, lo cual, hermanos, se caracterizó, hermanos, en hacer lo posible, lo imposible. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Por qué digo esto? Porque a través de la Biblia, hermanos, nos da muchos ejemplos muy importantes, y por eso es muy necesario escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque hay muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida. No, la misma Biblia dice, si alguien está afligido, si alguien está enfermo, haga oración. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en momentos difíciles en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados? Pero es ahí cuando nosotros tenemos que tomar la palabra viva, que es la palabra. Hay personas que aunque tengan en la mano la Biblia, no la leen, y por lo tanto esa persona, al no leer las Sagradas Escrituras, siente que no hay algo que lo pueda llenar, que lo pueda animar. Y nos hemos olvidado, hermanos, que la palabra es la que nos edifica. La palabra misma es la que nos hace crecer, el que nos motiva, el que nos alienta a que sigamos adelante aun cuando las cosas sean imposibles por alcanzar. Y la Biblia, hermanos, nos enseña grandes ejemplos. Hay momentos en que usted y yo hemos dicho que es imposible. Hay momentos en que usted y yo hayamos dicho, es que no puedo. Mire, ¿podía el pueblo de Dios, hermanos, cuando huía de la esclavitud en Egipto, cruzar el Mar Rojo? ¿Será que el pueblo podía? La respuesta es no podía.
pero lo cruzó. ¿Podía el pequeño David vencer a Goliat, hermano, a simple vista? No, pero lo venció. ¿Podía, hermanos, David ganar sus batallas con menos soldados que el enemigo que se estaba enfrentando? Al lado humano, en el lado humano, hermanos, sería imposible ganarle a un escuadrón que era más superior que, hermanos, que el pueblo, hermanos, de David. La respuesta sería no, pero las ganó. ¿Se acuerdan aquella historia cuando el siervo de Eliseo tenía miedo porque venía un gran ejército y decía: Eliseo, ¿cómo escaparemos de este lugar? Vienen tantos contra nosotros. ¿Será posible, hermanos, gloria al Señor, que Eliseo y su siervo podían librarse de sus enemigos? No podían, pero lo lograron. La pregunta es: ¿cómo fue posible tantas cosas que parecía ser imposible? Que en el lado humano, hermanos, era difícil de lograrlo. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo fue posible? ¿Eran superhéroes? ¿Eran superdotados? No, sino que eran semejantes a nosotros. Es decir, que cada vez que usted y yo nos sintamos inferior de los demás o inferior de los grandes siervos de la historia de la Biblia, piense que eran iguales como nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? La única diferencia que probablemente pueda diferenciarnos es que ellos, al momento de realizar tales cosas, antes de poner pretextos, antes de decir que no pueden, antes de que ponían, hermanos, antes de que pusieran excusas, ellos siempre tomaron en cuenta a Dios en sus planes. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y esto es lo que nos hace falta, hermano. Antes de poner excusas, antes de decir que no puedo, antes, hermanos, gloria al Señor, de desanimarnos sin intentarlo, deberíamos de poner siempre, hermanos, a Dios primero en ciertas cosas que estamos a punto de realizar, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es decir, que esto es necesario aprender para poder avanzar con seguridad y con victoria, hermanos, en lo que Dios nos ha llamado, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, amados hermanos. Es decir, que la iglesia somos nosotros. La iglesia, hermanos, es necesario que la iglesia, como leímos, hermanos, en los textos que tomamos como base, así como el cuerpo humano tiene varios miembros, aunque tengan diferentes funciones cada uno de ellos, pero siempre están unidos, hermanos, con un organismo que se llama cerebro. Sin el cerebro no pueden tener las funciones correctas. Y sin los miembros del cuerpo, el cerebro tampoco puede hacer nada. ¿Qué nos enseña eso? Que cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, aunque tengan funciones diferentes, tienen que estar siempre unidos, siempre tienen que estar ligados, porque si una parte de nuestro cuerpo se separa, queda sin función y es perjudicable, hermanos, en la vida del ser humano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces la iglesia fue creada por un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía? El propósito más grande. Y lo hizo a través, hermanos, desde el principio, con los 12 discípulos. Ahí empezó, hermanos, la iglesia. Ahí comenzó con los 12 discípulos. Y para que iniciara con los 12 discípulos, si alguien recuerda la otra enseñanza que tuvimos, los llamó primero. Y ustedes sabían que ellos tenían diferentes cargos antes de ser llamados por el Señor. Se dedicaban de diferentes, vamos a decir, labores sociales.
Segundo, los capacitó, hermano. ¿Por qué los capacitó? Leamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. El propósito de Dios al llamar a los 12 discípulos, al enseñarles, hermanos, aproximadamente 3 años y medio. El propósito era para que ellos, al conocer y tener el conocimiento del reino de Dios, se expandiera. Pero para que se expandiera, hermano, no eligió nada más a uno. Como algunos dirán que nada más eligió a Pedro y a partir de ahí comenzó la iglesia. Sino que llamó, hermanos, a los discípulos, a los que eran, para que cada uno de ellos, hermanos, hicieran su labor, que fueron llamados, pero para que lo hicieran fueron instruidos, fueron capacitados, fueron enseñados. Por eso en Mateo capítulo número 28, versículo 19, dice la Biblia que el Señor les dio una encomienda, no a uno, sino a todos, a todos. Y le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo bueno, el versículo 20 dice, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién les mandó primero? Que aprendieran y que realizaran las cosas. Dígame, hermano. ¿No fueron los discípulos? ¿No primero a ellos les enseñó y les encomendó a realizar algunas cosas? Y luego, ahora que el Señor iba a ascender al cielo, ahora le dice, ahora, ustedes que hayan sido enseñados, instruidos, ahora ustedes vayan y enseñen, que guarden de la misma forma como ustedes lo guardaron. Aquí está la importancia y el propósito de Dios, hermano. Para que se pueda extender el reino de Dios, para que crezca la empresa de Dios, el reino de Dios, tuvo que haber un llamado de las personas que iban, hermanos, a tener esa responsabilidad de expandir el reino. Y ahora tenemos que entender que somos nosotros la iglesia. Y que tenemos que aprender, tenemos que ser instruidos. Si no somos instruidos, si no somos enseñados. Y las enseñanzas del Señor, hermano, ¿será que no hay un momento de exhortación? ¿No hay un momento en que a través de la Biblia nos llama la atención? ¡Ay, cómo duele!, ¿verdad? Pero es necesario, porque el Señor dijo, al que amo, ¿qué dice? Lo corrijo. ¿Acaso los muchachos, los niños, los jóvenes, y ahí pasé yo, había alguien que nos enseñaba? ¿Y acaso no, jóvenes? Hermano Kevin, ¿será que no llegó un momento en que se molestó con su maestro o maestra si le tocó? ¿Cuántos alumnos dicen, ojalá ya mañana no venga y que se muera el maestro? ¿Y quién te va a enseñar entonces? No, pero es muy regañón. Y hay por eso que algunos ya no quieren ir a la escuela. Bueno, ahorita tienen la fortuna de no ir. Pero cuando se podía, no querían ir a la escuela. ¿Y cómo iban a aprender? Si con trabajo nosotros los padres no sabemos la suma, la resta y eso, que a veces nos equivocamos a la hora de sumar cuentas. Y fíjense, y luego dice, los mandó a expandir el evangelio, para que no fueran nada más 12, sino que fueran muchos, pero que conformaran la iglesia de Cristo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Ahora bien, ¿cómo lograremos tener una iglesia organizada si siempre va a haber disturbios, si siempre va a haber conflictos,
Si así como en las educaciones escolares hay quienes le hacen caso al maestro y hay quienes no. Hay quienes están prestando atención en lo que van y otros no. Hay algunos que cumplen con sus responsabilidades y con sus tareas, algunos no. O pregunto yo a los que en algún día fueron a la escuela y tienen la esperanza de volver a ir, levanten la mano los que querían ir a la escuela por amor. ¿Ya se dieron cuenta, padres? Por eso usted tenía que despertarlos. ¿Cuántas veces? ¿Quién quería ir a la escuela? Más si se trataba de levantarse temprano. Es muy difícil encontrar gentes, alumnos, que lo hagan por amor. Y si lo diferenciamos con la iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí perseveramos por amor? ¿Cuántos de los que estamos aquí le servimos por amor? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos fieles por amor? ¿Cuántos de los que estamos aquí lo buscamos por amor? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Para que una iglesia sea bien organizada, bien administrada, es necesario que cada uno muestre esa unidad en la que fuimos llamados. Y miren, hay algunos puntos muy importantes y que para nosotros nos vamos a identificar y vamos a sentir que es demasiado difícil. Pero hemos dicho al principio, para nosotros se nos es imposible, difícil de realizarlo. Pero con Dios todo es posible. ¿Cómo lograr tener una iglesia madura, fuerte, valiente? ¿Cómo lograr tener una iglesia madura? Y madura no es que hayan pasado los años y usted le salga canas blancas. Ser una iglesia madura no significa que usted tenga 50 años en la iglesia. Y eso que de los 50 años que han transcurrido, ¿cuántos días ha usted perseverado? Porque había una persona, hermano, que decía, yo tengo 50 años en el Evangelio, 50 años en la iglesia. Y si hacía cuentas, de los 50, como unos 10 años estuvo perseverando. Los demás 40 años fue de inasistencia. ¿Se da cuenta? Y muchos están ahí pensando que la madurez se logra por los años que pasan. No, la madurez se logra, hermanos, cuando usted ha comprendido que lo que usted está haciendo, las responsabilidades que usted haga, que el momento de estar perseverando, la madurez llega cuando usted entiende que esto es por amor, que esto no es por obligación, esto no es porque es que Dios me hizo este milagro y pues tengo que hacerlo. No. Cuando una iglesia llega, hermano, a ser madura, es una iglesia que ha comprendido que todo lo que hagamos, que todo lo que Dios quiere que hagamos, sea, hermano, de corazón, sea, hermano, con amor, sea, hermano, gloria al Señor, no para demostrar a nadie que podemos, no, sino que es de gratitud hacer aquello que el Señor nos ha llamado a lo que estamos realizando. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Ahora bien, ser fuerte. Y ser fuerte, hermanos, no es tener fuerza física, sino va más allá de una fuerza física, sino una fuerza, hermano, hablando espiritualmente, que aunque vengan problemas, aunque vengan desánimos, aunque veamos cosas, aunque escuchemos cosas, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos hará renunciar lo cual Dios nos ha llamado. ¿Usted cree que yo no he, hermano, usted cree que a mí no me ha dado por renunciar el pastorado?
que aparte de que tengo, hermanos, que ver la responsabilidad de mis hijas, tengo que ver la responsabilidad durante los años que hemos estado de pastor, varias ovejas, de calentar nuestra cabecita, de pensar, de formular, de a ver qué hacemos para que la iglesia permanezca, hermano, gloria al Señor, animada, gloria al Señor, enseñada, gloria al Señor, perseverante. Porque muchos, y digo muchos porque es mucho, hermano, gloria al Señor, que piensan que el pastorado, que el liderazgo, hermano, es fácil. Pues hay muchos que dicen, si yo fuera pastor, si yo fuera presidente, si yo fuera el músico de la iglesia. Sí es fácil expresarlo con palabras, ¿verdad, hermano? Es fácil decirlo. No, pues yo tocaría más mejor que el hermano Irán, el hermano Moisés. Es fácil. Pero para que el hermano Irán viniera hoy al culto tuvo que hacer un esfuerzo en su trabajo. Y eso no es fácil, hermano. Creo que el hermano le toca trabajar hoy. No. Hay momentos que el hermano me dice, hermano, toco y me voy, hermano, a trabajar. Y las personas que pueden hacerlo no lo hacen. Pero se viven diciendo, si yo fuera pastor, si yo fuera el hermano, si yo fuera la hermana. Y llega el momento que Dios le da la oportunidad de realizarlo. Pasa un mes, 2 meses y dice, hermano, yo creo que voy a renunciar. ¿Cómo? ¿Y cuál es lo mejor que podías haber hecho? Renunciar. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Ser fuertes, hermanos, a través de las circunstancias, seguir adelante. Ser valiente, aunque vengan las situaciones que están empeorando, nunca desmayan. Y eso fue lo que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuáles son esas cosas? Número 1, tener amor, hermano, porque de ello es que se mueven todas las cosas, hermano. ¿Cuál? Tener amor, hermano. Tener amor a Dios. Tener, hermanos, el amor a las cosas de Dios, a la obra de Dios, y tener amor lo que el cual Dios nos ha llamado dentro de la iglesia. Ser líder es tener amor por Dios, por la obra y por el cargo que Dios nos ha llamado. Tener amor. 2, tener visión. Tener visión, hermano. Por eso en el texto, hermano, básico que leímos dice, así como el cuerpo tiene varios miembros, pero están ligados en un solo cuerpo, así es la iglesia. Puede ser que yo no estoy viendo algo, pero probablemente la hermana Margarita está viendo algo bueno. Y viene y me dice, pastor, mire, hermano, ¿cómo lo ve usted? Pero yo pienso que si hacemos esto y aquello nos puede ayudar en la congregación. Eso es tener visión, porque probablemente se nos pase a mí, se le pase a usted, pero habrá alguien más que Dios le puso esa visión. Y como somos un pueblo unido, tenemos que ayudarnos entre sí. Pero hay gente que dice, ¿qué le voy a estar diciendo el pastor? Por eso el pastor es pastor, por eso debe de saber. Si no, ¿para qué se metió? ¿Será que hay personas así, hermano? O en vez de estar viendo lo bueno, la visión buena, hermano, está viendo las cosas para juzgar, las cosas para criticar. Y esas son dañinas, hermano. Porque eso es lo que separan, eso es lo que no mantienen unidos dentro de la congregación. Hay que tener visión, pero para hacer el bien, no para hacer el mal. Sino que tenemos que tener visión para llevar a la iglesia, hermanos, a crecer, a madurar. Gloria al Señor, a crecer y a madurar y sobre todo ser fuerte. 3, tener disponibilidad de tiempo. Hay personas que no tienen amor por Dios ni por la obra. Hay personas, hermanos, que no tienen esa visión, hermanos, pero tampoco tienen la disponibilidad de tiempo. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuando el Señor llamó a sus discípulos?
¿Qué será, hermanos, que en sus pensamientos de cada uno de los discípulos, hermanos, se pusieron a pensar? Ay, es que para servirle al Señor tiene que ser de lleno. Pero es que tengo otras ocupaciones. Cuando somos llamados para ejercer algo dentro de la iglesia, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos dice, todo tiene su tiempo. Estamos hablando de administración. Pues el líder de la iglesia, hermanos, que quiere crecer, que quiere ser, hermano, el pilar de la iglesia, que quiere, hermano, llevar la carga juntos, pues la persona tiene que administrar bien su tiempo, hermanos. Es decir, puede hacer las ciertas cosas que puede estar haciendo, pero cuando es un llamado de Dios y por las cosas de Dios, tiene que el hombre de Dios que tiene visión, que tiene amor, tiene que decir, Señor, ayúdame a administrar mi tiempo, porque sí, es bueno hacer esto, es bueno hacer aquello, pero cuando tú me has llamado a hacer esto, tengo que apartar mi tiempo, porque no puede ser posible que me das este tiempo, me das aquel tiempo para realizar, y también sé que me estás dando el tiempo para las cosas de Dios, pero soy yo el que no aprovecho el tiempo, soy yo el que no aparto ese tiempo para ti. Es bueno y correcto cuando digamos otras cosas. Bueno, si el Señor me da tiempo, voy a hacer este trabajito. Si me da tiempo, pero ¿cómo poder decir, Señor, si me da, o decirle a alguien, pues si me da tiempo, vengo a la iglesia? Eso está incorrecto. Porque la pregunta es, ¿será que Dios no nos da tiempo para perseverar? Para leer la Biblia, para orar. ¿Será que Dios no nos da ese tiempo? Sí nos lo da. El problema somos nosotros que no sabemos administrar el tiempo para Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Disponibilidad de tiempo. Otro, ser obediente. Ser obediente. El liderazgo dentro de la iglesia tiene que ser muy importante, la obediencia. Porque todos que estamos aquí tenemos que obedecer. En lo personal, yo tengo líderes más altos que yo, que tengo que obedecer, que tengo que sujetarme. Cada uno que fueron llamados por el Señor, tuvieron que obedecerle al maestro de maestros. Y este es uno también de los asuntos muy difíciles para el ser humano. Obedecer. ¿Cuánto de nosotros obedecemos? Obedecemos a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, en el caso de las mujeres, obedecen a su esposo? Obedecen, hermanos, gloria, los hijos obedecen a sus padres. El hombre en lo social obedece a su patrón. Pero ¿cuánto estamos obedeciendo a Dios en lo que Él nos está pidiendo que hagamos para su obra? La Biblia nos enseña cuando Dios llamó a Moisés, no obedeció inmediatamente. Antes de la obediencia de Moisés, puso excusas. Que no podía expresarse bien, que el pueblo no conocía de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, si no somos obedientes a Dios y en su obra, no vamos a lograr, hermanos, tener una iglesia bien organizada. Esto es lo que ustedes tienen que entender, amados hermanos. Porque muchas veces pensamos, es que la iglesia está desorganizada, es culpa del pastor, es culpa del líder. No, hermano. Si una iglesia está desorganizada, no solamente, hermano, la culpabilidad de algo es quien busca el culpable, sino es todos, si no estamos obedeciendo. Tenemos que obedecer, tenemos que amar a Dios y su obra, tenemos, hermanos, que tener visión, tenemos que tener disponibilidad de tiempo. Otro punto es servir, hermano. Servir. ¿Y cuánto de nosotros nos gusta servir a Dios? ¿Cuánto nos gusta servir?
Hace unos días hablábamos sobre un mensaje con el tema la oración correcta. Y muchas veces, hermanos, llegamos a cometer un error de que ponemos a Dios que nos obedezca a nosotros. Hacemos a Dios así, hermano. Que Él nos obedezca todo lo que nosotros le digamos, que todo lo que pidamos, que Él nos obedezca a nosotros. Cuando lo correcto es que nosotros deberíamos de obedecer siempre a Dios en todo. La obediencia nos hace ser buenos líderes. La obediencia nos hace, hermanos, obtener bendiciones. Eso es lo que dice Deuteronomio, hermanos. Capítulo 28 al 30 habla sobre las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Pero también la obediencia nos lleva a tener una iglesia organizada. Imagínense cuánto sufrirán los maestros del kinder. Si a veces en nuestra casa vivimos, hermanos, la situación con nuestros hijos, cuando vemos, hermanos, que la esposa, la hermana se organiza bien y dice, no, pues hoy ahorita lavo los trastes, ahorita limpio los cuartos, y a rato en menos de 5 minutos está todo desorganizado. ¿Tiene la culpa la mamá? ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? ¿Y quiénes tienen la culpabilidad ahí? Por eso es importante que la mamá aprenda a enseñar a sus hijos a ser organizados en su cuarto. Limpia tu cama, limpia la mesa donde haces tarea, recoge tus juguetes. Y cuando la mamá aprende a hacer eso con sus hijos, ya casi de dolor de cabeza ya no tiene. Se disminuyó el trabajo. ¿Por qué? Porque está enseñando a sus hijos a ser organizados. Esto igual como una iglesia, hermano. Si una iglesia está desorganizada es porque alguien no quiere obedecer, porque hace lo que quiere. Ahí está el líder, ahí está, hermanos, el predicador diciendo, no vayas y no hagas esto. Y pum, el hermano y la hermana hace esto. Hay una ocasión que alguien le dijo a Sandrita, ¿verdad? Toda esa inquietud que tú tienes, úsalo para hacer el bien, no para hacer travesuras. Y a veces dentro de la congregación, hermano, gloria al Señor, usamos nuestras inquietudes no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Si fuimos llamados, hermanos, es porque Dios vio un talento, vio una visión en nosotros. Vio algo, hermano, gloria al Señor, que aquí, hermano, como dice la Escritura, nadie es más, nadie es menos, sino que todos somos el complemento de una iglesia. Lo que me hace falta a mí, lo tiene el hermano Irán. Lo que le hace falta al hermano Irán, lo tiene su esposa. Y así dijo el Señor, y ya no serán dos, serán uno. Por eso le dijo, la mujer va a ser tu ayuda idónea, porque lo que te falta a ti, lo tiene tu esposa, y lo que le hace falta a la esposa, lo tiene su esposa. Y así es la iglesia, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Otro punto, responsabilidades. Para tener una iglesia bien administrada y una organizada, es que cada uno de nosotros seamos responsables. ¿Cuántos nos gusta ser responsables? Y ser responsable no implica que tú hagas algo a la fuerza. Porque muchos están confundidos de que están haciendo algo y dicen, ya cumplí con mis responsabilidades, pero ¿con qué actitudes lo estás haciendo? Acuérdese Caín, porque Dios no le agradó la ofrenda. La responsabilidad no es de que lo hago
y con eso ya cumplí. La responsabilidad tiene que llevar la actitud como lo estamos haciendo. Y siempre he puesto un ejemplo cuando la mamá manda a su hija a barrer y la hija iba toda enojada con la nariz torcida y lo está haciendo, pero eso no significa que sea responsable la hija, eso no significa que la hija sea obediente. Pues sí lo está haciendo, pero dentro de su corazón, ¿cómo es la actitud que está haciendo aquella actividad? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Otro punto, serle fiel a Dios. Serle fiel a su obra. Pues bien, el Señor dice, serle fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y con esto quiero terminar porque lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. Algo que nos lleva mucho a que hagamos las cosas bien es que tengamos ese anhelo para aprender. La iglesia tiene una necesidad, hermanos. ¿Y cuál es la necesidad? Que aprenda. La necesidad que estén disponibles para aprender. Un líder es aquel que enseña cómo se hacen las cosas. Para que su hija, amada hermana, aprenda a lavar traste, usted debió de decirle, ven para acá, ven. A partir de mañana vas a lavar traste, mamá, pero es que no sé. Ven para acá, pero yo te lo voy a enseñar. Mira, primero se lavan los vasos. Las cosas que no tengan grasa, aquello que no tengan guiso primero, y de ahí con lo que va. Y terminas lavando los sartenes. Pero deberías de haber traído a tu hija y enseñarle cómo se hacía. El día de mañana tú estás formando el día de mañana una buena esposa en tu hija, que no va a tener ningún problema de realizar sus actividades del hogar. Es bendición que ya usted le enseña con mucho cuidado, con la supervisión que usted tiene, a realizar una pasta a su hija, unos huevos revueltos. Porque cuando usted está haciendo eso, y eso es lo que dice Tito, a las mujeres ancianas se le pide enseñar a las mujeres, a las esposas jóvenes, uno, a respetar a su esposo. Pero si usted no respeta a su esposo, gloria al Señor, santo Dios. El día de mañana, cuando usted enseñe eso a sus hijos, usted va a vivir una armonía en su hogar, cada quien con su responsabilidad. Así es en la iglesia, hermano. Nuestro objetivo es que cada uno de ustedes haga las cosas con amor. Que no se sientan presionados a hacerlo por obligación o con una mala actitud. Decíamos el domingo, no importa si sea algo tan pequeño. No importa que Samuelito venga y nada más limpie su batería, pero si él lo está haciendo por amor, Dios le agrada. Porque es aquel aparato que Dios le dio a ellos. Él no va a esperar que yo agarre el trapo y lo haga. Pues ya se le dijo, ¿verdad? Ya se lo dijo la otra vez. Mira, así se va a hacer. Y ya depende de él que lo está haciendo. Pero va a venir con amor. Así, con ese amor que les gusta tocar, así ellos tienen que con amor aprender que ese aparato, si no se limpia, se oxida. No es nomás venir y tocar, no. Tienen que hacer ese lado de limpiador, de servicio, para poder tocar. Cada uno de nosotros tenemos que hacer eso también, pero tenemos que aprender a hacerlo con amor, para tener una iglesia organizada y bien administrada. Que cada uno nos sintamos responsables de que si algo fracasa, fracasamos todos. Pero sí,
algo pasa para llevarnos a un crecimiento, no fue nada más la idea del pastor o de la idea del líder, no, es de todos. Porque somos la iglesia de Cristo, la esposa del Señor. Pónganse de pie y oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este momento, Señor, esta primera parte de esta enseñanza. Permítenos, Señor, que lo que hemos hablado llegue en la conciencia, en la mente, en el corazón de cada uno, y que quede sembrado ahí tu palabra. Cada uno, usted conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón y la forma en que nosotros venimos, realizamos alguna actividad, hacemos algo dentro de la obra, pero tenemos que aprender que nuestra actitud es más valiosa. ¿De qué manera estamos haciendo las cosas? Pero sobre todo, sabiendo que para poder obtener una iglesia organizada tenemos que tener sobre todo el amor, porque esa es la base de todo. Ser obediente, dedicarle tiempo a ti, Señor, a lo que tú nos has llamado, serte fiel, Dios mío, servirte, ser responsable, ser fiel, ser obediente. Cuando aprendamos a hacer eso, empezaremos a vivir, Señor, de una manera diferente, tener una atmósfera de este lugar lleno de tu presencia. Cuando aprendamos a hacer esto, tu Espíritu Santo se moverá de una manera especial. Cuando aprendamos a hacer estas cosas, aunque vengan problemas, aunque vengan enfermos, Señor, hay personas que aunque están enfermas, pero han llegado a ese nivel de madurez que cuando hay a la hora de servir, sin importar que están pasando por enfermedad, lo hacen con amor, porque han llegado a una nueva etapa. Si aún todavía nos hace falta estos puntos, es que aún todavía necesitamos crecer, aún necesitamos aprender. Enséñanos con tu palabra, aunque en algunas ocasiones se nos va a hacer difícil. Por eso tu palabra dice: cuando aquel siervo dijo, dura es tu palabra. Pero es la que nos transforma, es el que nos cambia, el que nos limpia, el que nos salva, el que nos va a hacer ser una iglesia diferente, una iglesia madura, fuerte y valiente, en el nombre poderoso de Jesús.